Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Hoy martes, las 20:30 de la tarde-noche ya aquí en España. Y hoy, segundo día del reto de salud, y hoy vamos a hablar de la diabetes. La diabetes, la verdad es que desgraciadamente es otra patología que cada vez está aumentando más. Entonces, me ha parecido muy interesante tratar hoy sobre este tema. Y yo lo voy a enfocar, como siempre, desde el punto de vista de la salud. ¿Cómo podemos hacer para mejorar en caso de que tengamos esta patología o o mejor dicho, qué manera podemos hacer para prevenir esos factores de riesgo que en algunas ocasiones pueden dar lugar a la diabetes? En este caso hablaríamos de la diabetes tipo 2. Bueno, entonces, comentaros un poquito que, como ayer, quiero empezar el reto con una pregunta, con la misma pregunta con la que empecé ayer. ¿Cómo puedo tener conciencia de que si hago un cambio, solo con que haga un cambio de hábito, me puedo encontrar más saludable? Bueno, pues ayer os di un poquito de pistas y la idea es primero tomar conciencia de que realmente para mí la salud es importante, por lo tanto voy a poner foco en eso, voy a tener un objetivo claro que quiero conseguir, voy a tener una estrategia para poderlo llevar a cabo y desde luego me voy a poner en marcha, ¿vale? Entonces, antes de entrar en esa parte que estoy comentando ahora, voy a explicaros un poquito lo que es la diabetes. Bueno, sabemos que la diabetes mellitus, que así es como se llama, es una enfermedad crónica. Es un síndrome que se caracteriza por un déficit absoluto o relativo, va a depender de insulina, provocado por múltiples factores y que tiene como consecuencia un aumento de la concentración de glucosa en sangre por encima del nivel normal, que a esto le llamaríamos hiperglucemia. Bien, hay tres tipos principales de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, tenemos la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se produce normalmente en niños y adultos jóvenes y su origen radica en una destrucción de las células beta del páncreas. Es decir, es una enfermedad, como he dicho aquí, autoinmune, normalmente tiene el factor es genético. La diabetes tipo 2, que es la forma más común de diabetes, aparece en personas de mediana y avanzada edad. Lo que nos estamos dando cuenta ahora los profesionales es que ya está apareciendo diabetes tipo 2 en adultos jóvenes. Luego veremos por qué. No existe destrucción de las células beta del páncreas, quiere decir que el páncreas todavía tiene la capacidad de segregar insulina, y está causada por anomalías como digo, en la secreción de insulina o puede ser por resistencia a la insulina. La causa multifactorial pueden ser factores genéticos, pueden ser factores ambientales, puede ser la obesidad, que es una de las cosas importantes, el sedentarismo, una alimentación rica en grasas y sobre todo en hidratos de carbono, en azúcares de absorción rápida. Que yo creo que aquí es donde está el peligro. Esos azúcares que están escondidos en los alimentos y que no somos conscientes de ello. Luego tenemos la diabetes gestacional, que ocurre durante el embarazo debido a los cambios hormonales que están ocurriendo en el cuerpo de la mujer. En algunas ocasiones, porque no todas las mujeres embarazadas tienen diabetes gestacional, así pues en algunas ocasiones alteran la capacidad del cuerpo para producir suficiente insulina. Por lo tanto, la diabetes gestacional suele desaparecer después de que la mujer da a luz, aunque aún podría correr el riesgo de desarrollar un poquito más adelante diabetes tipo 2. Bueno, esto siempre estoy hablando en líneas generales. Luego siempre hay que individualizar en cada una de las personas, de los pacientes, clientes que nos encontremos. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de tener la diabetes y de tener la hiperglucemia, es decir, los niveles elevados de azúcar en sangre? Por lo tanto, todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en muchas partes del organismo e incrementar el riesgo general de muerte prematura. Entre las posibles complicaciones se incluyen, por ejemplo, los ataques cardíacos,
por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia renal, que es una de las causas, pueden ocurrir también amputaciones de piernas por mala circulación, la pérdida de visión, etcétera. Por lo tanto, durante el embarazo es conveniente decir que si la diabetes no es controlada de forma adecuada, puede aumentar el riesgo de complicaciones en el feto, ¿vale? Por lo tanto, es importante tener en cuenta que cuando se nos ha diagnosticado, que ahora veremos de qué manera, una diabetes, no tomarlo a la ligera. Es decir, tengo diabetes, tengo azúcar elevada en sangre, ¿qué es lo que voy a hacer para mejorar esos niveles? ¿Por qué? Porque, como dije ayer en la tensión, suelen ser, salvo que tengas bajadas de azúcar, que sí que lo notas, las personas que habitualmente no tienen bajadas de azúcar, sino que más bien el azúcar lo tiene alto, suelen ser personas que, o sea, no suele dar muchos síntomas, ¿verdad? Entonces, bueno, la persona, sobre todo hablamos de personas mayores, diabetes tipo 2, que aparece más en personas avanzadas, no en la diabetes tipo 1. Pues entonces la persona, pues bueno, sí, tengo la diabetes un poco alta, pero tampoco me encuentro tan mal, con lo cual no hace caso a esa información que te está dando. Mi intención hoy es que sí hagamos caso y sí tomemos cartas en el asunto, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo se puede diagnosticar la diabetes? Bueno, lo primero es, se puede diagnosticar de forma espontánea. De repente una persona no se encuentra bien, aparecen una serie de síntomas que iré diciendo, va al médico, le pide una analítica que sería o lo que se llama una glucemia basal plasmática, es decir, se le saca sangre de la vena, se manda al laboratorio y se obtienen unos resultados. Es importante tener en cuenta que cuando nos pide nuestro médico una analítica para hacer, siempre hay que tener un mínimo de 8 horas sin haber ingerido nada de comida para que los resultados no estén alterados, ¿vale? Pues por lo tanto es la prueba principal para el diagnóstico de diabetes. Se considera que esta prueba es positiva, es decir, tenemos diagnóstico de diabetes si es igual o superior a 126 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa? Que es mejor hacerla en 2 determinaciones practicadas en días diferentes para confirmar que efectivamente pues, no ha sido un error o que, bueno, puede haber interferido otros factores, ¿vale? Pero entonces tendríamos ese valor que es 126 miligramos como para decir, uy, aquí pasa algo. Para una persona sin diabetes, es decir, una persona que, bueno, voy a hacerme un control de análisis, ya sea el azúcar, sea otros parámetros, lo óptimo es que esté entre 70 y 110, para que os hagáis una idea. Por otro lado, la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, recomienda que si tienes diabetes, tus niveles de glucosa antes de comer, que se llamaría basal, o que nosotros llamamos basal, deberían estar entre 80 y 130 miligramos de decilitro. Y después de comer, 2 horas después, es decir, desde el momento que tú empiezas a comer, te lo miras 2 horas después, debería ser menor de 180 miligramos de decilitro. Bien, luego hay otra prueba que es interesante, que normalmente a las personas diagnosticadas de diabetes se le pide para ver si está controlada su diabetes o no, para que la conozcáis, por si el médico os lo dice, que es la hemoglobina glicosilada, que es lo que se expresa en porcentaje, en la analítica aparece como en porcentaje, y es el promedio que nos da del azúcar en sangre en un lapso de 2 a 3 meses. Aparece un valor, por ejemplo, en una persona normal se considera que no tiene diabetes, sería un valor menor a un 5,7%. Y las recomendaciones que hace la Sociedad Americana de Diabetes es, para quienes tienen diabetes, sería menor del 7%. Más arriba del 7% quiere decir que esa glucemia, esa diabetes no está bien controlada y pueden aparecer complicaciones, ¿vale? Entonces, tenemos una manera de diagnosticarlo es hacernos una analítica de sangre. Otra manera sería hacernos la glucemia capilar, es decir, en el dedo, que es la práctica muy usual, sobre todo se utiliza en los centros de salud, por ejemplo, donde yo trabajo, y se les recomienda a esas personas que ya están diagnosticadas de diabetes y que además están tomando bien insulina o antidiabéticos orales, las pastillas, y no están bien controlados, ¿vale? Entonces, se les proporciona este medidor
¿Para qué? Para que se controle la glucemia capilar. Yo aquí no voy a explicar, simplemente decir que lo conozcáis y sí que os voy a dar una referencia. Y es que es importante que cuando vuestra enfermera o enfermero os dé este aparatito, aun cuando el aparato tiene memoria, que lo registréis. A ver si yo tengo por aquí un diario que había traído, si es que lo consigo encontrar. Disculpad un momentito. Si no, a ver, creo que lo tengo. Bueno, si aparece después os lo enseño. Es una libreta realmente. Y en esa libreta lo que tenéis que hacer es poner vuestras cifras, el día, la hora, si es en ayunas o si es después de comer. ¿Por qué? Porque así es una manera de que vosotros os deis cuenta, toméis conciencia de que efectivamente cómo van oscilando vuestras glucemias. Porque si lo dejáis en el medidor, ¿qué pasa? Pues que muchas veces pues no veis la gráfica, sobre todo la gente joven sí, porque están más adaptada a las nuevas tecnologías, pero la gente más mayor pues no está adaptado a ello y entonces pues bueno, vale, sí, estoy a 180, pero a lo mejor es que hoy estás a 180, ayer también estabas a 170, o sea, son cifras realmente elevadas, ¿vale? Por lo tanto, mi consejo es que lo registréis siempre en vuestro diario de diabetes. Luego hay otra prueba que se llama el test de tolerancia oral a la glucosa o sobrecarga oral a la glucosa y es que cuando, por ejemplo, en la analítica ha aparecido una cifra alrededor de 125, es decir, no llega a ser diabetes porque hemos dicho que es 126 en adelante y que puede ser que haya una resistencia a la insulina, entonces se hace esta prueba. ¿Y esta prueba en qué consiste? Esta prueba también consiste en extracción de sangre de la vena, no sería capilar, sería de plasma venoso, por supuesto en ayunas. Lo ideal es que alrededor de 2 o 3 días se esté tomando una dieta rica en hidratos de carbono, unos 150 más o menos de hidratos de carbono, y vayas 8 horas antes en ayunas para hacer esta extracción. Se hace una primera extracción en ayunas, te dan de beber una solución bastante azucarada de unos 75 gramos de glucosa y luego, ¿qué haces? Estás en reposo ahí a la espera de que habitualmente al cabo de 1 hora o 2 horas te vuelven a hacer la extracción para ver cómo ha habido variabilidad de la ayuna a esa toma de glucosa, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos para no alargarlo mucho, podríamos decir que esto es uno de los test diagnósticos que se suelen hacer. Bien, ¿cuáles serían las señales de advertencia de que me indican a mí, si todavía no lo sé, que puede ser que tenga diabetes y que es importante consultar al médico? Por ejemplo, que tenga sed excesiva, es decir, que tenga mucha sed y, por lo tanto, orine mucho. O que suele tener hambre extrema, tengo bastantes ganas de comer. Que además tenga picor en la piel seca. Que tenga pérdida inusual de peso, puede tener pérdida de peso. Cansancio excesivo, debilidad general, irritabilidad, es decir, estoy rara, no sé qué me pasa. Hay personas que me dicen que tienen la visión borrosa, que las heridas, si se hacen una herida, les cuesta cicatrizar. Pueden aparecer infecciones frecuentes de piel, de vías urinarias, incluso vaginales, entumecimientos en las manos, en los pies, es decir, tengo como hormigueo. Bueno, pues esto son síntomas que a mí me indican que algo raro está pasando en mi cuerpo y que no estaría de más ir al médico y comentarlo, a ver qué opina él, ¿vale? Un poquito, dicho esto, sin entrar en detalle qué hay que hacer en cada una de las diferentes diabetes, sí que en línea general los pilares importantes, una vez diagnosticada esa diabetes, del tratamiento, por lo tanto, sería la medicación, en caso de que se considere que hay que tomar medicación, por ejemplo, la diabetes tipo 2, puede ser que solamente con el ejercicio y con una alimentación adecuada y con la educación diabetológica que te dé tu enfermera, puedes llegar a regular esos niveles de azúcar. Estamos hablando habitualmente de la diabetes tipo 2, o no, o llega un momento que con el ejercicio físico, la alimentación y con esa información no basta y el médico considere o bien que te tenga que poner antidiabéticos orales o insulina. En la diabetes tipo 1 siempre hay que poner insulina. ¿Por qué? Porque ese páncreas no está produciendo insulina, ¿vale? Hay una absoluta deficiencia de insulina. Por lo tanto, ahí en este caso
sí o sí, pues hay que poner insulina. Eso, además, hay que añadir siempre, siempre en el pilar del tratamiento la alimentación, una alimentación saludable, que daremos unas cuantas pautas, y el ejercicio físico. Además de la educación diabetológica, que es fundamental, donde ahí se hablará de la alimentación, de la importancia del ejercicio, de la importancia, por ejemplo, de mirar cada día los pies, de tener cuidado si nos hacemos alguna herida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento, cuando tu médico te ha puesto ese tratamiento, es eliminar los síntomas de subida de azúcar, que llamaríamos hiperglucemia, y de bajada de azúcar, que es la hipoglucemia. Sabemos que a partir de 70, 80 hay pacientes, incluso 90, hay pacientes que ya empiezan a sentirse mal. O sea, empiezan a sentirse como que no pueden hablar bien, como que les sudan las manos, como que no pueden pensar bien. Entonces, esto es muy indicativo de que están teniendo una bajada de azúcar. Y la verdad es que en este momento, gracias a la educación diabetológica que en su momento te habrá dado el enfermero o la enfermera o experto en diabetes, habrá dicho que lo lógico en ese momento es hacerte la glucemia capilar y comer algo. Cuando hablamos de comer algo, lo ideal es tomar un hidrato de carbono, es decir, un azúcar simple, rápido, que se absorba enseguida. ¿Cómo qué? Pues puede ser, por ejemplo, un zumo, como por ejemplo podría ser un dátil, como por ejemplo podría ser un sobrecito de azúcar de azúcar moreno. Yo prefiero el azúcar moreno que el azúcar blanco. Por ejemplo, podría ser un poquito de miel, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que intentamos en este momento es enseguida que remonte el nivel de azúcar en sangre para evitar caer pues, en un desmayo y en un coma, que ya sería pues, el caso más grave, ¿vale? Entonces, el objetivo del tratamiento es siempre eliminar los síntomas. Por supuesto, también eliminar las complicaciones, es decir, prevenir, retrasar y reducir la gravedad de las complicaciones, que ya hemos hablado cuáles pueden ser, cardiovasculares, cerebrovasculares, complicaciones renales, complicaciones en los ojos, etc. Por lo tanto, cuanto mejor tengamos controlados esos niveles de azúcar, mucho mejor nuestra supervivencia y nuestra calidad de vida. ¿Vale? Es importante normalizar el peso. La obesidad es un enemigo, por decirlo de alguna manera, con la diabetes. No solo con la diabetes, sino con otras patologías. Es muy importante tener unos niveles normales de glucosa, como he dicho, y además de lípidos, es decir, de colesterol, de triglicéridos, porque todo ello va a hacer que yo me sienta mejor, que mi cuerpo responda mejor, por lo tanto, retrasar, prevenir, reducir esos efectos secundarios y esas complicaciones, ¿vale? Otro de los objetivos del tratamiento es permitir que esa persona con diabetes viva como un miembro más de la sociedad, es decir, nada de señalar. ¿Por qué? Porque es una persona absolutamente normal que está haciendo una alimentación que debería ser, de hecho, la alimentación que todos quisiéramos, es decir, baja en hidratos de carbono de absorción rápida, que sean integrales, que sean de buena calidad, fuera los procesados, fuera las bebidas carbonatadas y azucaradas. Eso entra dentro de una dieta mediterránea y, por lo tanto, dentro de una alimentación saludable. Por lo tanto, nuestro objetivo de tratamiento, cuando hablamos con los pacientes y con sus familiares, es que lo traten como una cosa, como un aspecto natural, ¿vale? De manera que la persona, sobre todo si es un niño, no se sienta mal, no se sienta como señalado, ¿vale? Bien. Por lo tanto, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Pues como he dicho, la educación nutricional y una dieta saludable. Se recomienda, como ya hablé también en la hipertensión, ejercicio diario. ¿Y cuál sería el ejercicio diario? Pues como dije también, caminar 20 a 30 minutos diarios, o ir en bicicleta, o incluso bailar si te gusta. Claro, lo que mejor se adapte a ti. Yo no puedo decirte a ti que tienes que caminar 20 o 30 minutos, porque entonces no estarás motivado y no lo vas a hacer, ¿vale? Tiene que ser algo que tú realmente digas, estoy trabajando por y para mi salud, ¿qué es lo mejor
que puedo hacer para mejorar esos niveles de azúcar, en este caso, que hablamos de la diabetes. Por supuesto, el tratamiento también irá a controlar tus glucemias tanto en ayunas como después de las comidas, ¿vale? Y eso va a depender en función de la situación de cada persona. A lo mejor no es necesario pincharse cada vez. Esto te lo va a decir tu médico, pero sí que tendrás que saber cómo hacerlo. Es recomendable una dieta rica en fibra. En fibra significa, por ejemplo, comerte la piel, la manzana o la pera o la fruta que se pueda con piel, previo lavado, por supuesto, comer frutos secos que tienen mucha fibra, comer legumbre, comer cereales integrales, ¿vale? Es importante eso, porque lo que vamos a hacer es que los que no haya picos de subida de azúcar en sangre, por lo tanto, no se tenga que disparar la insulina y esto haga que nuestras glucemias estén reguladas. Y nuestra hemoglobina glicosilada, que nos calcula 2 o 3 meses, pues tengamos un nivel bajo, un nivel controlado, ¿vale? ¿Qué más? Podríamos tomar también, que es muy interesante, siempre y cuando lo comentéis con vuestro médico y os dé el visto bueno, sería el picolinato de cromo, que regula la glucemia en sangre. También para esos estados de ansiedad a la hora de comer también viene muy bien. Como oligoelemento, aconsejo también el cromo, que es una dosis al día alejada de las comidas, ¿vale? Es una gota, normalmente son en soluciones, gotas, se pone debajo de la lengua y sublingual y viene muy bien para controlar el tema de la glucemia. ¿Qué más recomiendo? Ácidos grasos poliinsaturados. ¿Por qué? Porque disminuyen la resistencia a la insulina. Entonces, mejoran el perfil lipídico, es decir, mejoran nuestros perfiles de colesterol y de triglicéridos, que es un tema que hablaremos mañana. Y además, porque tiene una acción antiinflamatoria. ¿Y dónde encontramos esos ácidos grasos poliinsaturados? Bueno, y ahora porque estoy hablando de la diabetes, pero también viene muy bien para la memoria, para el sistema cardiovascular, etcétera. Por ejemplo, en las nueces, las semillas de girasol, las encontramos en las semillas o en el aceite de lino, muy importante, en los pescados como el salmón, la caballa, el arenque, el atún, la trucha. Sí que es verdad que quiero hacer hincapié en que lo ideal es que sean pescados ecológicos, pescados que a poder ser que no sean de piscifactoría, que sean pescados pequeños, porque, por ejemplo, los pescados grandes tipo atún o tipo, ahora no me sale los otros pescados grandes, tienen muchos metales pesados, por lo tanto es importante tenerlo en cuenta. ¿Dónde los encontramos también? También podemos tomar, por ejemplo, la levadura de cerveza, también es un buen alimento, un superalimento. La vitamina C y la vitamina E son muy importantes porque tienen una acción protectora contra el estrés oxidativo de nuestras células. Luego tenemos también los frutos rojos, por ejemplo, los arándanos, que tienen un efecto protector de los vasos capilares y de los nervios de los ojos. Tenemos que tener en cuenta que en la diabetes hemos dicho que los pequeños vasos, por ejemplo, lo que son los ojos, a la larga se van afectando. Por lo tanto, vamos a protegerlo, pues, por ejemplo, con frutos rojos, arándanos. ¿Qué más? El té verde también mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye la glucosa en sangre. ¿Qué vamos a evitar? Por lo que ya sabemos, vamos a evitar todos esos azúcares, además azúcares que están escondidos. Por lo tanto, ayer hablé de las etiquetas nutricionales. Mirar, por ejemplo, por favor, qué cantidad de azúcar hay en los alimentos. Además, alimentos que no nos llegamos ni a imaginar. Por ejemplo, el ketchup, por ejemplo, el vinagre. Por ejemplo, hay cantidades de productos que no se nos ocurriría ver que ahí hay azúcar. Pues sí, hay azúcar. Mirar también, por ejemplo, en los alimentos que tienen 0% grasa o en los alimentos que dicen light sin azúcar, es verdad, no tienen azúcar, pero pueden tener aspartamo, pueden tener edulcorantes que a la larga también nos perjudican. Por lo tanto, yo recomiendo, en la medida de lo posible, utilizar alimentos reales, alimentos de calidad, evitando todos esos azúcares refinados. Si realmente en un momento determinado, teniendo en cuenta que
que con la diabetes hay que disminuir todos esos alimentos dulces, pero realmente queréis hacer un bizcocho y queréis poner un poquito de azúcar de coco, sería una buena alternativa. Por ejemplo, la stevia también es una buena alternativa, ¿de acuerdo? Productos ultraprocesados que tienen más de 5 ingredientes nos están perjudicando en nuestra vida, ya no solamente en la diabetes, sino en nuestra salud. Realmente queremos cuidarnos, por lo tanto, vamos a tomar conciencia de esos alimentos. Vamos a tener en cuenta esos alimentos que se le llaman un índice glucémico muy elevado. ¿Y qué significa eso? Significa que si yo, por ejemplo, me tomo un alimento muy dulce, voy a tener un número, que eso hay unas tablas especiales, si ponéis tablas de índice glucémico en alimentos, pues veréis el índice glucémico, por ejemplo, del plátano maduro. Es mucho más elevado que un plátano que no es maduro. ¿Qué significa eso? Que me subirá mucho más el azúcar en sangre. Si me lo tomo verde, no me subirá tanto el azúcar en sangre, ¿vale? Evitar las grasas de mala calidad, esas grasas trans, que son transformadas, transgénicas, ¿vale? Hidrogenadas, que suelen aparecer en los aceites vegetales refinados, que aparecen en las etiquetas. Cuando veáis un producto que pone aceites vegetales y no especifica, yo lo desecharía. Cuando además pone aceite de coco o aceite de palma, lo desecharía. Ojo, el aceite de coco virgen extra es un buen producto. Además, te produce mucha energía, ¿vale? Porque es un tipo de triglicéridos de cadena media que lo que hacen es directamente te producen energía, es decir, no se metabolizan en forma de grasa y te produce mucha energía a nivel cerebral, para época de estudiante, incluso las personas mayores pueden tomar aceite de coco virgen extra. Leer siempre las etiquetas nutricionales. Fijaros qué interesante. Os voy a poner un ejemplo. Y ya llevo media hora, no me quiero alargar demasiado. Pero la verdad es que el tema es tan interesante que seguiría hablando. Pero mira, centrándome. Media taza de avena, un tercio de taza de fideos o arroz y 4 o 6 galletas saladas tienen 15 gramos de hidratos de carbono. ¿Por qué digo esto? Normalmente los pacientes tipo 1, los diabéticos tipo 1, tienen que controlar mucho y bastante los gramos de hidratos de carbono que tienen que tomar para que no les suba el azúcar, ¿vale? Que se llama las raciones. Una ración de hidratos de carbono, que lo tengo aquí, equivale a 10 hidratos de carbono. Por ejemplo, un plátano de 50 gramos tendría 10 gramos de hidratos de carbono. El ejemplo este que os he puesto, que estas tazas corresponden a 15 gramos de hidratos de carbono y digo leer las etiquetas nutricionales, es que si yo miro la etiqueta y la misma cantidad de hidratos de carbono, el alimento no es el mismo, porque no es lo mismo que me coma 4 o 6 galletas saladas, que aparte de tener esa cantidad de hidratos de carbono, seguro que además va a tener mucha más cantidad de sal, porque ya son saladas, y a lo mejor me interesa más tomarme media taza de avena, que es mucho más saludable, aun cuando tenga la misma cantidad de hidratos de carbono. Así que a veces ya no es tanto la cantidad, sino la calidad del producto, ¿vale? Esto es un poco para que cuando leáis las etiquetas os deis cuenta de esto. Otra cosita, otro truco, la canela ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, ¿vale? Otro ejemplo que también os quiero comentar es que incluyáis en vuestra dieta diaria alimentos ricos en cromo, que como he dicho anteriormente reducen el nivel de azúcar en sangre. ¿Y dónde están esos alimentos? O ese cromo en esos alimentos, pues por ejemplo en el hígado de animales. Yo siempre digo que intentemos que sean ecológicos, especialmente en el marisco, por ejemplo en las setas, en las semillas de sésamo, en el cacao en polvo, por supuesto sin azúcares añadidos, los arándanos, la levadura de cerveza que he hablado antes, en las espinacas. Son muy buenos alimentos que es muy importante incorporar en vuestra dieta. Otro tema interesante es el almidón resistente. Sabemos que el almidón resistente es la parte del almidón, es un tipo de almidón que no se digiere. Es decir, llega a nuestro tracto digestivo, a nuestro intestino, al colon, donde allí es fermentado y además lo que hace es que es un alimento beneficioso para la microbiota, para esas bacterias que tenemos en nuestro colon. Con lo cual, por un lado, ese almidón resistente, que ya diré dónde está,
¿Y cómo se puede conseguir? Por un lado, no me va a aumentar el nivel de azúcar y por otro lado, le estoy alimentando a mis bacterias, que es fundamental para que me funcione todo mi organismo. Hoy en día ya se está diciendo, ya se dice que tenemos 3 cerebros. Nuestro cerebro, nuestro sistema digestivo es un segundo cerebro que funciona independientemente. Como tengamos nuestro sistema digestivo mal cuidado, va a perjudicar todo nuestro organismo y el tercer cerebro tenemos el corazón. Por lo tanto, ¿cómo podemos conseguir ese almidón resistente? Primero, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la patata. Una vez que hemos cocido al horno con piel, la enfriamos y la dejamos a temperar y la guardamos en la nevera unos 24 horas. Porque de esta manera lo que vamos a conseguir es que la estructura de ese alimento pase a almidón resistente. ¿Dónde también lo podemos encontrar? Por ejemplo, en el plátano verde también. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el arroz, en los cereales. Si previamente los hemos cocinado, los hemos enfriado, dejando de enfriar a temperatura ambiente, lo guardamos en la nevera a 24 grados, normalmente a 4 o 5 grados, y al día siguiente nos lo comemos. Este tipo de almidón, de alimento, no nos va a alterar nuestro nivel de glucemia en sangre y es muy beneficioso. Claro, tú me dirás, pero es que en invierno tomármelo, bueno, lo puedes recalentar, pero siempre a baja temperatura, ¿vale? Bueno, esta es la parte más fisiológica que he estado hablando, lo que es la diabetes, tipo de diabetes, cómo se puede diagnosticar con la analítica de sangre, los síntomas que aparecen, cuál es el tratamiento, que el tratamiento siempre es multifactorial, hay que tener en cuenta muchos campos. Yo siempre quiero seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que puedo hacer o cómo puedo hacer para yo tener más conciencia de que si solo hago un cambio de hábitos me puedo encontrar más saludable? O sea, el reto de estos 4 días es generar salud. Pues a lo mejor haciendo un solo cambio, es decir, en vez de tomarme esos cereales refinados, pues tomarme esos cereales, avena integral, arroz integral, quinoa, mijo, cambiar esa azúcar blanca que yo sé que aunque en la diabetes no es aconsejable, de vez en cuando echamos a ese café, pues ponerle stevia o ponerle un poquito de azúcar de coco, solamente con que hagamos ese cambio paulatinamente vamos a estar generando salud en nuestro cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es la idea? Lo mismo, disminuimos para después sustituimos. Si yo soy incapaz de tomarme el café sin azúcar, aun cuando mi médico, mi enfermera me ha aconsejado que no lo haga, bueno, pues voy a ir disminuyendo y voy a ir sustituyendo por otras alternativas más saludables. La idea, como yo siempre digo, es humanizar la salud. Es decir, ponerme delante de esa persona que me está diciendo, Carmen, si yo sé lo que hay que hacer, el problema es que me cuesta mucho hacerlo. Bueno, yo me voy a poner en lugar de esa persona y vamos a llegar a acuerdos, ¿vale? Por lo tanto, como siempre, lo importante es identificar cuál es ese patrón de pensamiento. Es que yo no puedo. Por ejemplo, identifícalo. Una vez que lo tienes identificado, cámbialo por una alternativa positiva, reencuádralo en un marco nuevo más positivo. Luego, toma conciencia a lo que le estás prestando atención. ¿Cuál es tu foco? ¿En qué puedo o en qué no puedo? ¿En que el día me va a salir genial o en que el día va a ser un desastre? En que como ya he empezado el día comiendo alimentos insanos, pues voy a seguir haciéndolo. Fijaros. Luego, ¿cómo me hablo? Si yo he empezado el día comiendo alimentos insanos o poco saludables, bueno, paro ahí mi pensamiento y puedo reconducirlo, ¿vale? Por lo tanto, ¿a qué cambio de hábito te invito? Te comprometes para generar salud. Por lo tanto, ¿qué es lo que vas a hacer? Apúntalo. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Cuanto más postergas, más cuesta. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles las estrategias que vas a poner en marcha? ¿Y cómo me voy a sentir al hacerlo? Todo eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si consigues hacer estos pasos y tomar conciencia de ello, te vas a sentir mucho mejor y vas a sentir esa palanca emocional que te va a dar esa motivación suficiente como para decir, claro que puedo, ¿vale?
ten en cuenta esos obstáculos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, eventos sociales. Si voy a fiestas, soy diabético, voy a fiestas, ¿no puedo comer nada de dulce? Pues a lo mejor sí me puedo permitir comer algo de dulce, pero yo te puedo dar unas ideas. Come un tentempié saludable antes de salir de casa o bebe un poquito de agua, ¿vale? Si ese día quieres tomar vino, recuerda que mejor vino tinto, recuerda que no tomes vino siempre con el estómago vacío, puedes tener una bajada de azúcar, recuerda no tomar más de 2 copas de vino, evita, por ejemplo, tomar pan y postre porque sabes que te va a subir el azúcar sí o sí, escoge en la medida de lo posible platos saludables, ¿vale? Si hay opción, por ejemplo, primero una ensalada, proteínas de buena calidad, las proteínas recuerda que es la carne, el pescado, los huevos, ¿vale? Las legumbres. Acompáñalo siempre de abundante ensalada, de esta manera no te subirá tanto los tus niveles de azúcar. Busca siempre tus recursos emocionales, es decir, comprométete de verdad, tu confianza, busca esa pasión que necesitas, búscala en tu memoria porque seguro que la has tenido en algún momento. Encuentra ese motivo para seguir, para hacer ese cambio de hábito que te comprometes hoy, ¿vale? Visualízate, esto es otro tip que os doy, visualízate haciendo ese cambio que quieres crear, porque el cerebro no distingue si es real o si es imaginario. Por lo tanto, visualízate cómo quieres sentirte. Te aconsejo que empieces hoy a hacerlo. Celebra siempre los pequeños logros. Los fallos son parte del proceso. Es una manera de decir, bueno, vale, no porque hoy haya empezado el día comiendo o tomando algo que no entraba dentro de mi planning, ya lo tengo que echar todo al traste. No, los fallos son parte del proceso. Y mi consejo es que cuentes con alguien, sea de tu familia, sea amigos, para que te ayuden en el proceso. Mira, pues soy diabético, me han diagnosticado diabetes, estoy empezando el proceso, realmente me está costando y necesito un apoyo. Oye, ¿me puedes mandar un WhatsApp? ¿Me puedes por la noche decir qué tal me ha ido? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes dar palabras de aliento? Es fundamental. Como siempre, me gusta acabar con una frase y en este caso es de Albert Einstein, que dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si buscas que tus niveles de glucemia sean buenos, pues no comas demasiados dulces, porque entonces va a ser que siempre vas a tener los mismos resultados, con lo cual tendrás que hacer algo diferente. Y bueno, y un poquito esto es el día de hoy y nada, muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias por seguirme un día más. Espero y deseo que pues estos pequeños tips, esta información de verdad os sirva de ayuda. La idea es que se genere salud, la idea es hacer salud, la idea es humanizar la salud, pero sobre todo la idea es que tomes conciencia de lo importante que es generar salud en ti y en todos los que te rodean. Y un besito muy grande y hasta mañana, que vamos a hablar del colesterol y de los triglicéridos. Adiós.